Valencia, un año más, ha demostrado ser una de las ciudades más importantes del mundo, no solo por su clima, sino por ofrecer las mejores prestaciones para la práctica de uno de los deportes de moda, el ciclismo. El Gran Fondo Valencia by Santander ha inundado las calles de Valencia y Castellón de ciclismo y pasión. Y es que más de 3.000 ciclistas han participado en la 17ª edición y cuarta del Gran Fondo. Entre ellos, dos leyendas, Miguel Indurain y Dori Ruano. Es una marcha espectacular, he oído hablar muy bien de ella, tenía muchas ganas de tenerla en la agenda y bueno, pues mañana quiero disfrutar sobre todo del paisaje, del clima de Valencia y del ambiente rodando con muchos ciclistas. A ambos les acompañaban otras figuras relevantes del mundo del ciclismo como Inma Martínez, campeona de España y Europa de ciclismo adaptado. Pues la verdad que muy bien, ha sido una ruta bastante rápida, menos el puerto que penaliza mucho la subida en el tándem, pero bueno, he disfrutado mucho con Carmen y agradecerle que haya sido mi piloto en esta marcha, que es la primera que hemos hecho juntas. Los actos comenzaron la mañana del viernes con su habitual y protocolaria presentación del evento. Durante la tarde tuvo lugar la entrega de dorsales a los participantes, homenajes, mesas redondas con ilustres figuras del ciclismo. Además, hubo un reconocimiento a todas las mujeres que formaban parte de esta edición, ya que ellas fueron las protagonistas, habiendo triplicado las inscripciones con respecto a la anterior edición. Los asistentes a la Marina de Valencia también pudieron disfrutar de las carreras de escuelas de ciclismo, de la Feria Exposición y Kangoo Dance. El sábado, por fin se dejaron ver los más de 3.000 ciclistas aficionados y profesionales a los pies del edificio Vélez Events. El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain y la campeona del mundo en pista Dori Ruano acompañaron en el corte de cinta a Javier Castellar, director del Club Deportivo Podium, y a Javier Fernández, responsable patrocinios deportivos de Santander España. A las 7 de la mañana, con Valencia amaneciendo, comenzó la prueba con salidas escalonadas y por velocidades. Cada participante había elegido previamente el recorrido que mejor se adaptaba a sus objetivos: 76, 105 o 190 kilómetros. ¡Ojo, ojo! ¡Escapada de Indurain! Pasando las primeras poblaciones, Alboraya, Náquera y Serra, el pelotón, totalmente estirado, deseaba adentrarse en el asfalto del Parque Natural de la Sierra Calderona. Allí les esperaba el primer puerto del día, acompañado del primer avituallamiento con un gran ambiente ciclista. Los corredores de la distancia corta se dieron la vuelta, pero los que eligieron la media y larga continuaron hacia el segundo puerto, el Alto Segart. Un puerto de primera categoría que este año incorporaba un tramo cronometrado. Los valientes que eligieron la distancia larga con 190 kilómetros se dirigieron hacia la parte oeste de la sierra. Destacar que Miguel Indurain completó este recorrido y nos transportó a sus mejores tiempos y hazañas deportivas. A las 10 de la mañana comenzaban a llegar los primeros ciclistas, tras completar el único gran fondo con entrada y salida a una gran ciudad como es Valencia. La carrera súper, la organización muy bien, así que nada, nos vemos el año que viene. 1, 2 y 3, Hola, muy buenas, soy David Ibáñez, he hecho la modalidad de 105 y la verdad que me he quedado con ganas de hacer la de 190.
He hecho la modalidad de 105 kilómetros y ha sido espectacular, muy duro, mucho calor, pero espectacular. Gracias. Un tiempo espectacular, la organización genial, todo muy claro y nada, ahora una buena paella. Los ciclistas que este año han sumado 14 países de procedencia y 34 provincias diferentes, no solo han disfrutado de la prueba, sino que también han completado el día de actividades de ocio. El recorrido muy chulo. El Oronet ya lo habíamos hecho varias veces porque sí que somos usuales ciclistas, pero la verdad es que Segart no lo habíamos hecho nunca y matador, pero muy chulo. En las instalaciones, todos los aficionados han podido intercambiar opiniones con Indurain y Ruano. Bien, está bien señalizado, con buena policía, nos ha agrupado en el último puerto, nos ha traído muy bien y luego bien señalizado, buenos habituamientos, he parado en 3, hacía calor, había que hidratarse y no ha habido mucha pega. Y ahora veremos la paella y eso, a ver si está buena, pues todo completo ya. La seguridad de la prueba pues implica pues eso, la seguridad no solamente para los 3.000 componentes que han participado, las 3.000 personas que han participado, sino para el resto de usuarios de las vías por donde transcurre, que se le tiene que dar la correspondiente seguridad vial a todos ellos. Y bueno, afortunadamente ha salido muy bien, ha ido muy bien. Pues la carrera espectacular, o sea, muy chula, bastante dura, pero la verdad que la organización genial y con el apoyo de todos pues ha estado muy El chulo. año que viene repetiremos, seguro. Eso es segurísimo. Yo creo que el Gran Fondo va a incrementar cada vez más participación. Este año tenemos 14 países y 34 provincias y creo que al final alcanzaremos con mi equipo y con toda la gente que está apostando para llevar a cabo este objetivo. Yo creo que podemos estar satisfechos. No quiero olvidarme de la Guardia Civil, Motos Enlace, Policía Municipal de Alboraya, Policía Municipal de Valencia, todos que estamos unidos para conseguir que este objetivo sea una realidad. Una marcha que año tras año rompe los límites y crea un referente internacional en el ciclismo de carretera. No solo por sus recorridos, sino por la unidad familiar que se crea. ¿Quieres seguir formando parte de nuestra historia? ¡Te esperamos en el Gran Fondo Valencia 2023!